Muy buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en el primer webinar 2022 organizado por Fundación Guazú, llamado Mujeres en Situación de Discapacidad, Desafíos y Logros en Tiempos Modernos. En este espacio de conversación, cada participante dará a conocer sus reflexiones en temas de género a partir de su experiencia. Antes de iniciar esta conversación, quiero contarles sobre Fundación Guazú. Se trata de una comunidad creada por personas en situación de discapacidad que busca conectar a personas en la misma situación con empresas que valoran la diversidad. Además, es parte del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer, donde Pía Gallegos, directora ejecutiva de la Fundación, es la presidenta. Con un equipo de 11 profesionales de diversas áreas, Guazú tiene como objetivo generar un cambio cultural hacia la inclusión, accesibilidad y diversidad. También quiero presentarme, soy Carolina Martínez. Soy mamá de un hijo de 25 años ya, un lolo grande, con formación multidisciplinaria en química, economía, administración, filosofía, y desde hace casi un año presidenta de REDMAT, Red de Mujeres en Alta Dirección, cuyo propósito es inspirar y acelerar la transformación de empresas y organizaciones para el desarrollo de una sociedad sostenible con la visión de las mujeres en la alta dirección. Tía Gallegos, que también es socia REDMAT, me invitó a moderar este evento y la verdad es que no dudé en aceptarlo. Bueno, es el momento ahora de presentar a nuestras panelistas invitadas que nos acompañan hoy. Les quiero presentar a Carolina García Vergesio, ingeniera, coach y presidenta de la Federación de Coaching en Chile. Trabaja en BHP Minerals Américas, fundadora de Comunidad Inclusiva, fundación que visibiliza el valor de la diversidad en las organizaciones. Además, es consejera de la Mesa de Discapacidad del Gobierno Regional de Región Metropolitana. También tenemos con nosotros a Magda Montero Neira. Ella es educadora Waldorf, cofundadora de Asperger's, el colectivo feminista por la visibilización del autismo en mujeres y personas no binarias, dedicada a inclusión educativa y laboral de personas autistas y en situación de discapacidad en Fundación Guazú, autora además del libro ilustrado ¿Cuál es la diferencia entre las cosas y las personas? Y también tenemos a Paulina Saravia Peña. Es licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana, participante en Comunidad Inclusiva de Fundación Tremendas y además parte del equipo de coordinación de Encuentra tu lugar. Promueve la inclusión y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad en redes sociales. Le quiero dar la palabra a cada panelista para que nos cuente brevemente qué significa para cada una de ustedes ser parte de esta instancia. Paulina, comencemos contigo. Hola, mucho gusto. Un placer estar junto a todas ustedes. Y para mí estar aquí significa una instancia maravillosa, porque sé que estamos contando con lengua de señas, cosa que me parece muy importante en un conversatorio así, y que estemos contando con altos estándares de accesibilidad universal y estemos hablando hoy de nuestros logros, nuestros desafíos como mujeres en una fecha tan importante como esta me parece genial. Muy contenta igual de poder estar conversando con ustedes, compartiendo experiencias y debatiendo también sobre lo que necesitamos las mujeres en situación de discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Magda, cuéntanos para ti qué significa ser parte de esta instancia. Hola, muchas gracias, Caro. Gracias también a Guazú por generar este espacio y a las demás compañeras invitadas, también a la intérprete de lengua de señas. ¿Qué significa para mí? Creo que es un desafío siempre participar de estos espacios,
Y espero que sea un buen momento de reflexión. Gracias, Magda. Caro, ¿y para ti? Caro García. Hola, Caro. Primero que todo, quiero saludarte, saludar a Fundación Guazú y agradecer que me hayan invitado y poder estar hoy acá junto a Paulina y Magda conversando de temas tan interesantes en torno al 8M, dado que no siempre se le da importancia a la voz de mujeres en situación de discapacidad. Entonces, para mí es un lujo poder estar hoy acá y ojalá podamos conversar y poder mostrar lo que significa la discapacidad para todas nosotras. Así que gracias, Caro. Muchas gracias, Caro, también. Para abrir la conversación, quiero dar contexto a esta actividad. Para ello, me voy a basar en el libro Liderar desde lo femenino de Tatiana Camps, que también es socia de Redman, que lo publicó el año pasado y que ha tenido un gran impacto a nivel nacional e internacional. Tatiana nos cuenta que no hay un único hecho que dé origen al Día Internacional de la Mujer. ONU Mujeres, en su página web, reconoce que el origen del movimiento obrero femenino se remonta a 1848, cuando dos mujeres convocan a la primera Convención Nacional de los Derechos de las Mujeres en Nueva York. El 8 de marzo de 1857, las trabajadoras textiles convocaron a 15.000 personas bajo el lema Pan y Rosas, nuevamente en Nueva York. Exigían menos horas de trabajo, mejores salarios, el fin del trabajo infantil y el derecho a voto. Medio siglo después, el 28 de marzo de 1911, se incendió una fábrica de camisas, otra vez en Nueva York. Las mujeres que estaban en su interior no pudieron salir, porque las puertas estaban cerradas con cadenas por fuera para evitar robos. Murieron alrededor de 140 mujeres, la mayoría de ellas jóvenes migrantes de entre 14 y 23 años de edad. El Día de la Mujer comenzó a conmemorarse en 1909. Recién en 1975 se conmemoró en Naciones Unidas y en 1977 es oficialmente reconocido por este organismo. Por tanto, el Día Internacional de la Mujer tiene su origen en reivindicaciones femeninas por la justicia y por la paz. Qué relevante resulta realizar esta conmemoración en medio de la guerra de Putin contra Ucrania. Qué difícil pensar en construir y desarrollar una sociedad sin paz. Tomo nuevamente palabras de Tati Camps. Sin paz no es posible la sostenibilidad. Y Tati nos da diversos ejemplos en su libro sobre el aporte de las mujeres a la sostenibilidad desde un estilo de liderazgo que cuida, conserva o recobra la paz. Y volviendo al tema que nos convoca, Tatiana declara: en una sociedad que quiere avanzar hacia la diversidad y la inclusión, es fundamental reconocer y valorar las diferencias. Hay que perder el miedo a lo diferente e integrarlo como un recurso valioso para la sociedad. Por eso queremos, junto a Carolina, Magda y Paulina, reflexionar y conversar en torno a cada realidad. Pueden dejar sus preguntas en nuestro chat de Instagram, las que vamos a tratar de responder al final de este webinar. Así que vamos a comenzar ahora esta conversación y lo primero que quisiera preguntarles a ustedes es: ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron al insertarse al mundo laboral y sus mayores logros como profesionales? Les cuento que van a tener 3 minutos por cada respuesta y ahí les voy a ir controlando el tiempo. Magda, ¿te parece que empecemos contigo? ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos y tus mayores logros? Gracias. Bueno, yo creo que respecto a los desafíos, la principal problemática es el hecho de no poder, o sea, de no poder encajar con ese
prototipo de persona productiva que se espera de todas las personas en el sistema capitalista, individualista en el que vivimos. Y por el hecho de ser una persona en situación de discapacidad no evidente, es decir, una situación de discapacidad invisible, eso complejiza más el asunto porque los demás no entienden que yo estoy en situación de discapacidad, porque en apariencia no consideran que esté en una situación de discapacidad. Y también esa dificultad no solo fue para los demás, para el exterior, sino que para mí misma, ya que pasé 25 años de mi vida sin conocer mi condición como persona autista, y, y por lo tanto muchas veces chocando contra los límites que eso significa. Y personalmente a mí no me ha costado lo que es el proceso de ingresar en el mundo laboral, porque me dedico a un subnicho bastante específico, entonces siempre se necesitan personas, yo soy educadora Waldorf, entonces desde ahí siempre he tenido oportunidades laborales, pero mi dificultad es principalmente mantener esos trabajos, es decir, y desde hace 10 años que trabajo en el área educativa, en colegios, jardines, pero nunca he estado más de 2 años trabajando en alguna institución porque llego a colapsar y a enfermarme, la verdad. Entonces, desde ahí mi mayor dificultad tiene que ver con encontrar el equilibrio de los distintos aspectos de mi vida, en el cual el trabajo sea solo un aspecto y no sea el único. Porque a pesar de que mi jornada no era una jornada extensa, digo era porque ahora estoy en otra situación, pero tenía que convivir constantemente con la fatiga, la saturación sensorial, la saturación social. Entonces, no pude, digamos, que entrar al mundo laboral como una persona normal porque no lo soy. Y además, los demás no notan esa diferencia. Entonces, esa creo que es una de las principales dificultades. No sé si todavía me queda tiempo para seguir hablando. 30 segundos, Magda. 30 segundos. Bueno, ahora es un poco diferente porque estoy trabajando en Fundación Guazú, que es un espacio construido para y por personas en situación de discapacidad, y entonces estoy trabajando bajo la ley de inclusión. Y es diferente porque es un ambiente en donde se puede entender estas condiciones invisibles y situaciones de discapacidad no evidentes. Entonces trabajo principalmente desde mi casa y eso me facilita un montón de cosas para poder desempeñarme como trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Claro, para ti, ¿cuáles han sido esos mayores desafíos y logros? Gracias, Caro. Dado que yo no nací con una discapacidad, tuve que reinventarme para poder insertarme nuevamente en el mundo laboral. Después del accidente que me dejó como persona con discapacidad y en silla de ruedas y muy dependiente de otros, me despidieron de la empresa en que trabajaba, ya que yo no servía para lo que me habían contratado. Busqué trabajo en diferentes empresas, en buenas empresas, y nadie me contrató. Fue otro desafío, ya que el traje de ingeniera ya no me servía. Entonces tuve la fortuna de convertirme en coach, lo que abrió mis oportunidades, entendiendo que podía resignificar mis sentimientos, mis emociones, sentir tristeza, rabia, miedo por lo que me había sucedido y aceptar la vulnerabilidad del momento que me había provocado el accidente. En ese momento tuve que lidiar con mis propias creencias limitantes de que nadie iba a querer un coach en silla de rueda. Logré formar una consultora de gestión organizacional y coaching, lo que es un logro maravilloso para mí. Por otro lado, al promulgarse la ley 21.015, que fue efectiva en 2019, se me abrieron oportunidades para ser speaker y poder dar charlas, lo que me permitió especializarme en diversidad e inclusión
y finalmente terminé fundando Comunidad Inclusiva, que es una fundación, como tú dijiste, Caro, que promueve las oportunidades para las mujeres y las personas con discapacidad, pero el mayor foco fue lo que tú dijiste, en que queremos mostrar las diferencias y mostrar que las personas con discapacidad somos un aporte a esta sociedad y sobre todo en el mundo laboral. He tenido que salir de mi zona de confort, tal de ser agente de cambio, y yo me declaro una activista por la discapacidad, y me siento súper afortunada de poder ser una voz de los que, de todo nuestro colectivo, que tal vez a lo mejor no tienen las oportunidades de poder hablar en algún espacio, por lo tanto me siento súper responsable de promover espacios más inclusivos. Así que Muchas muchas gracias. gracias, Caro. Gracias. Perfecto, con el tiempo. Pauli, tus mayores desafíos para insertarte en el mundo laboral y tus mayores logros como profesional. Súper. Bueno, al principio cuando me presentaron, les decía a Carolina que yo aún estoy estudiando terapia ocupacional. Sin embargo, he trabajado en distintas cosas. Me gustaría partir como por mi primer trabajo, que yo lo considero una actividad laboral. Los voluntariados, aunque no sean remunerados, es una labor que uno brinda a la comunidad. Y creo que ahí estuvieron mis primeros desafíos, barreras, porque había como mucha infantilización hacia mí, de que como yo, una persona con discapacidad, iba a prestar servicio a otras personas, cómo yo iba a poder apoyar o ayudar a otras personas. Entonces, eran más que nada prejuicios que existían por parte de los equipos voluntarios, que a medida que a mí me iban conociendo y que iban descubriendo que una persona con discapacidad tiene habilidades igual que todo el mundo, poco a poco me fueron incluyendo, dando roles y al mismo tiempo yo me iba sintiendo súper efectiva, un aporte, y poco a poco también fui obteniendo roles de liderazgo en cuanto a coordinación, a organizar voluntariados. Y ya después, cuando entré a la universidad, comencé a trabajar como alumna laborante, que también era un desafío porque, claro, yo ahí quería trabajar para tener algunos ingresos, ¿cierto? Entonces comencé a averiguar en qué podía trabajar, y llegué a la parte de difusión y admisión de mi universidad, en donde ahí me dediqué a dar charlas y y a hacer stand como de promoción de la universidad. Entonces ahí era un desafío muchas veces, como el tema de la aplicación de encuestas, porque obviamente no están adaptadas en el macrotipo, ni en el braille, ni en audio, pero yo después descubrí que podía aprendérmelas de memoria. Entonces ahí fui como teniendo un pequeño logro, ¿cierto? Que me permitió desempeñarme en ese trabajo. Y ya después comencé a dedicarme como a la parte de ser anfitriona, recibir público, y luego comenzaron a llamarme como ayudante y como tutora de asignaturas, porque a mí en la universidad me iba muy bien. Soy súper matea, entonces mis profes comenzaron a recomendarme, y claro, ahí también hubo un desafío porque algunos ramos pude hacerlos presencial, pero otros en pandemia. Entonces, el tema de proyectar la pizarra, compartir pantalla, los videos, todo eso era una dificultad porque las plataformas de mi universidad no cuentan con accesibilidad universal. Entonces, ahí yo descubrí que a través del teléfono tenía muchas más posibilidades de herramientas de accesibilidad que me permitían hacer las clases, y también podía tener una pizarra yo desde mi casa y proyectarla a través de la cámara. Entonces, Pauli,
Pauli, qué Ya. interesante, qué bueno lo que nos cuentas. Y lo que vemos como factor común, ¿verdad? En todas ustedes es esto de tener que ir desarrollando nuevas habilidades, ¿verdad? Para ir sorteando estas dificultades y cómo las ha llevado a reinventarse y a encontrar estos caminos para seguir avanzando. Eh, pero bueno, vemos que han tenido ciertos problemas. Lo que les quería preguntar, ¿cuáles son las mayores discriminaciones que han sentido siendo mujer o disidencia y qué creen que falta para lograr una real equidad? Partimos con la Caro. ¿Estás en silencio? Ahí sí. Sí, estaba en silencio. Bueno, buena pregunta, Caro, porque me tuve que remontar ahí a a buscar qué me había sucedido. Yo he sentido discriminaciones en el mundo laboral por ser persona con discapacidad, ser mujer y además mayor de 50 años, porque como que te vas cargando diferentes etiquetas o sesgos. Entonces tenemos que trabajar en culturas más inclusivas y en mejores oportunidades para todos. Hoy ya es un mito que las personas con discapacidad y mayores de 50 no podemos trabajar, por ejemplo. Yo he sentido la exclusión en primera persona. Estoy segura que no por maldad de mi líder de ese momento, sino por sus propios puntos de ceguera, que muchas veces ni se daba cuenta que me estaba discriminando. Por ejemplo, a veces me pasó que tuve yo que alzar mi voz y preguntarle, oye, ¿por qué soy la única del equipo que quedó fuera de esta capacitación? Y me decía, ay, Caro, pensé que no te iba a interesar esa capacitación. Y yo le decía, ¿y por qué no? O tal vez me decía, oye, es que no te puedo dar feedback porque estoy apurado. Total, lo tuyo es tan poco que otro día nos juntamos. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas con discapacidad que no se atreven o no se animan a levantar la voz? Yo estoy muy contenta ahora por la ley 21.275, que es la ley de inclusión laboral, de verdad, que va a poner una persona certificada eh, para ser un experto de inclusión laboral para que esas cosas no pasen. Por otro lado, creo que como país hemos avanzado bastante hacia una cultura en que acepte las disidencias, tales como las personas con discapacidad, migrantes, el colectivo LGBT+, temas que hace 5 años atrás hubiesen sido imposibles de conversar. Entonces, ¿es suficiente? Por supuesto que no, pero vamos avanzando. Yo por lo menos creo firmemente en que quiero poner luz donde hay todavía puntos de ceguera eh, y donde hay puntos de ceguera y oscuridad respecto a estos temas. Así es que yo creo que hemos sufrido discriminaciones y ni siquiera muchas veces nos damos cuenta. Pero esto te hablo los últimos años, o sea, en un inicio fue mucho peor porque además yo con una autoestima disminuida no fui capaz de levantar la voz. Entonces, ¿cómo estamos construyendo una sociedad más inclusiva? Gracias, Caro. Muchas gracias a ti, Caro. Pauli, para ti, ¿cuáles han sido esas mayores discriminaciones que has sentido, ya sea siendo mujer o disidencia? ¿Y qué falta para lograr esta real equidad? Súper, muchas gracias por la pregunta. Coincido mucho con Caro en que muchas veces nosotras mismas no nos damos cuenta de ciertas discriminaciones porque normalizamos, ya sea como personas en situación de discapacidad o como mujeres. Y yo creo que, bueno, la primera como discriminación que viví fue en el colegio porque tuve como una etapa de bullying como bien extensa, donde viví exclusión y como
ese tipo de maltratos. Entonces, esa fue como la primera etapa en mi vida que yo pudiese reconocer como discriminación. Y ya después de adulta, yo creo que uno quizás todos los días ve discriminación o violencia simbólica en la calle, cuando mucha gente a veces te pregunta, ¿tú naciste así? O llegan y toman tus ayudas técnicas, o llegan y te toman a ti. Eso finalmente igual son formas de discriminación porque te invalidan completamente y no preguntan. eh, y no, ni siquiera te dicen como, hola, ¿cómo estás? Yo soy tal persona, me gustaría hacerte una consulta. En cosas así súper pequeñas. Pero también uno las ve en la universidad, en los trabajos, cuando muchas veces también no nos preguntan como y simplemente no se excluyen de ciertas actividades o uno solicita a veces ciertas adaptaciones y no las colocan, entonces ahí viene el tema del sobreesfuerzo y el capacitismo en donde uno tiene como que compensar con otras habilidades para poder cumplir con tus funciones o con el ser estudiante. Entonces es un trabajo de empoderamiento constante como mujeres y como mujeres en situación de discapacidad para poder ir derribando estas barreras e ir generando conciencia. Muchas gracias, Pauli. Y Magda, para ti, ¿cuáles han sido estas mayores discriminaciones y qué crees que faltan? Gracias. Bueno, yo personalmente he sentido más discriminación, no sé si, ay, cómo se me quedó perdido, en espacios que son más bien hegemónicos, que no ha sido el común de mis espacios de trabajo, porque la pedagogía de Waldorf es bastante outsider, entonces no está muy dentro del sistema, entonces la gente que trabaja dentro de esos espacios no es gente tan común y corriente, pero sí en centros educativos que son más tradicionales he podido experimentar principalmente la incomprensión, siendo que son espacios de mujeres, los colegios y jardines infantiles principalmente, justamente ahí hay ciertos códigos sociales que yo a veces no entiendo, entonces he podido sentir como cierta mala onda, por decirlo así, frente a mi dificultad de lo complejo que puede ser relacionarse con equipos de personas a nivel social fuera de lo laboral, como personas que son mujeres y que tienen ciertos códigos sociales en los cuales yo tampoco encajo. Entonces creo que principalmente tiene que ver con, como han dicho Paulina y Caro, con los prejuicios y los estereotipos que viven en las cabezas de la gente y que principalmente que son barreras actitudinales. O sea, sabemos que hay mucho que avanzar en barreras arquitectónicas, en accesibilidad universal de la comunicación, pero lo que más creo, siento que nos afecta tiene que ver con la cultura, que también lo mencionaron por ahí. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, muchas personas en situación de discapacidad mental, tanto intelectual como psíquica, van a necesitar apoyos en los procesos de reclutamiento, de entrevistas, pero también a lo largo de todo su desempeño como profesionales o como técnicos. Y ahí es donde siento que falta en nuestra cultura que se valore la salud mental y que se pongan esfuerzos e inversiones en la prevención de los problemas de salud mental, porque al ser también enfermedades invisibles, la gente muchas veces tampoco las valora. Es decir, es más comprensible que tú te tomes una licencia médica porque tienes, no sé, una pulmonía, que porque tienes depresión, que es lo que a mí me ha pasado. Entonces, ahí creo que hay mucho que avanzar respecto a lo que es construir una cultura más respetuosa hacia todas las disidencias y condiciones de minoría. Muchas gracias, Magda. Qué importante lo que señalas, ¿no?
esta necesidad, esta transformación cultural, precisamente para aceptar las diferencias. Y veo un factor común también que les tocó, ¿no? Esta exclusión que en el fondo toman las decisiones por ustedes. ¿Ah? La Caro decía, no, pensamos que no te iba a interesar. Ah, entonces, bueno, qué buena noticia en todo caso también el hecho de que hemos ido avanzando. La Caro dice que en los últimos 5 años, ¿verdad? Se ha notado la misma ley 21.275, ha sido un gran aporte eh, para ir avanzando, pero aún nos queda mucho camino por delante. Eh, y si queremos caminar hacia una sociedad sostenible, qué importante es tomar conciencia, iluminar estos puntos de ceguera que nos decía Carolina, ¿verdad? Eh, para poder verlos, verlas eh, y poder hacernos cargo en lo que nos corresponde a cada uno. Muchas veces sentimos que no tenemos, que cómo podemos aportar. En nuestro entorno, en nuestro campo de influencia, todos tenemos algo que dar por, por hacer una sociedad más justa e inclusiva. Les recuerdo a todos los que nos están siguiendo en este webinar y participando que pueden hacernos sus preguntas a través de Instagram y las responderemos terminando esta última pregunta que tenemos preparada para ustedes. Hemos visto en Chile cada vez más nombramientos de mujeres en posiciones de liderazgo. Sin embargo, observamos ausencia de mujeres en particular o personas en general que estén en situación de discapacidad, que estén asumiendo estos liderazgos. ¿A qué creen ustedes que se debe esto? Magda, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que eso tiene que ver principalmente con lo que son las barreras estructurales, es decir, a nivel político, social, toda la desigualdad social en la cual, según dónde naciste, vas a tener o no cierta calidad de educación o cierto acceso a los apoyos que necesitamos. Entonces hay una situación de inequidad que es muy grande en nuestros países latinoamericanos y eso va a afectar en qué tanto terminemos, por ejemplo, la educación básica o la educación media en las personas en situación de discapacidad, y más difícil aún el poder tener una formación profesional con estudios superiores. Es algo que sigue siendo muy difícil. Recién las universidades están teniendo programas de acompañamiento a sus estudiantes en situación de discapacidad, pero falta muchísimo por parte de todos los agentes de la cultura, porque muchas veces quizá haya un departamento de inclusión con un par de profesionales súper actualizados y con buena actitud, pero no necesariamente todos los profesores van a estar alineados con esa función de incluir a las personas que necesitan ciertos apoyos, cuando en realidad ese es nuestro derecho. Entonces se están vulnerando a nivel estructural los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y respecto a eso, claramente va a ser mucho más difícil que podamos las personas en situación de discapacidad tener una vida independiente, ingresar al mundo laboral y por supuesto participar de espacios de liderazgo, porque justamente para eso necesitamos ciertos apoyos en lo que es el acceso y la participación. Entonces yo principalmente creo que tiene que ver con eso, que eh, por ejemplo, en espacios políticos todavía no tenemos representatividad las personas en situación de discapacidad, y para eso se necesitan cupos especiales, porque somos una gran mayoría, una minoría mayoritaria, digamos, en Chile, y no estamos siendo considerados en, por ejemplo, los procesos electorales. Gracias, gracias Magda. Pauli, para ti, ¿por qué crees que está esta ausencia de mujeres en situación de discapacidad que tomen posiciones de liderazgo, que sean nombradas? Bueno, Caro, yo coincido totalmente con lo que dice Magda. Existen muchas barreras culturales
económicas también, porque la ONU reconoce que la situación de discapacidad está asociada a mayores niveles de pobreza, mayor vulnerabilidad. Y por otra parte, si vemos las niñas con discapacidad, son mucho más sobreprotegidas que los niños con discapacidad. Entonces, obviamente el acceso a la educación y después el acceso a un trabajo va a ser mucho más restringido, mucho más difícil. Sin embargo, yo conozco mujeres en situación de discapacidad chilena súper empoderadas, súper secas en sus materias y no hay cargos de liderazgo fijos, ¿ya? A pesar de que ellas sean líderes, ¿sí? Líderes sociales o de fundaciones o de agrupaciones, pero no las veo en cargos públicos, por ejemplo, o en alta dirección de empresas, porque continuamos con una cultura que aún nos sigue inferiorizando como mujeres en situación de discapacidad, que nos sigue invalidando y que nos siguen infantilizando. De hecho, si tú te fijas, muchas veces se asocia como a las personas en situación de discapacidad a trabajos oficios o a trabajos no profesionales. Entonces, a veces hay profesionales en situación de discapacidad que nunca han ejercido su profesión. Y ahí tú te preguntas cómo van a llegar a ejercer un cargo de liderazgo. Y también existe la ley de inclusión, existe la ley laboral de inclusión y ahora la de los expertos en inclusión. Entonces, eso nos dice que vivimos en una sociedad que necesita demasiada reglamentación porque aún no hay una conciencia cultural inclusiva. Por eso necesitamos tanto ley para que realmente nos incluyan y que se garanticen nuestros derechos. Y seguramente en el futuro va a haber alguna ley que fomente nuestro liderazgo como mujeres en situación de discapacidad, que es lamentable, pero finalmente como seres humanos estamos acostumbrados a trabajar por cuotas y de ahí de a poco van surgiendo los cambios. Pero yo creo que vamos por buen camino y, como decía adelante, insistir en el empoderamiento femenino de las mujeres con situación de discapacidad. Porque si bien es cierto, existen muchas barreras en el ambiente, nosotras a veces tenemos que poner un poco más de nuestra parte o el doble más de nuestra parte para que podamos ser validadas y podamos ser parte de estos cambios sociales y culturales que necesitamos. Gracias, gracias, Pauli. Caro, ¿y tú a qué crees que se debe esto? Bueno, Caro, yo también quiero adherir a lo que dice Paulina y lo que dice Magda, de que finalmente lo que sucede es que nos vemos enfrentados a más de lo mismo, que son los sesgos inconscientes. Mira, y un ejemplo, las mujeres con discapacidad somos más. En general, 2 de 3 personas con discapacidad son mujeres. Y fíjate que en el año 2020, a 2 años de promulgada la ley de inclusión laboral, grandes titulares que decían las extrañas cifras a 2 años de promulgada la ley, dado que hay más mujeres con discapacidad y el 75% de los contratados son hombres. Entonces, ¿qué explicación te das tú? Yo me acuerdo que fui a Comunidad Mujer y pregunté, oye, hagamos un estudio, qué sé yo, y al final me dijeron, ¿sabes qué? Aquí lo que siguen operando son los sesgos inconscientes, de que en el fondo siempre pensamos que el hombre es más adecuado para diferentes trabajos. Pero si nos vamos a lo que decía aquí la Pauli recién, ¿cuántas mujeres o cuántas personas con discapacidad, para no ponerlo solamente en mujeres, vemos en posiciones de liderazgo en el sector público? Ni siquiera en el SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, hay alguna persona con discapacidad que esté en posición de liderazgo. Y en el sector privado estamos recién aprendiendo, dado que la ley 21.015 entró en vigencia el 2019.
Antes nosotros no existíamos para las empresas. Entonces, hoy lo que se ve es que los cargos ofrecidos son de muy baja responsabilidad y a nivel de operadores. Entonces, falta convencimiento de las empresas de que realmente las mujeres con discapacidad o las personas con discapacidad podemos llegar a puestos más altos y no quedarnos simplemente en un cargo operativo. Yo digo, mira, veamos talento donde otros ven discapacidad. Yo no veo mal a la ley de inclusión laboral, al contrario, creo que es una puerta que se nos abrió y una oportunidad que somos miles de personas que estamos trabajando gracias a la ley. Y con respecto a lo que decía la Pauli, con respecto a los cargos políticos, yo de repente me confundo con el tema de las cuotas, pero imagínate que para la convención constituyente, donde yo participé como candidata, había cuota para entrar, o sea, para que fuéramos en una lista. Y participamos 48 personas con discapacidad. Y yo dije, aquí iban a operar los cegos inconscientes y ojalá quedemos 3 o 4. ¿Me equivoqué? Quedó 1. Arrastrado por una lista enana porque era, no sé, era de una localidad enana, arrastrada. Entonces, somos invisibles. O sea, obviamente que si yo voy a tener una elección popular, prefiero elegir el hombre que camine, ojalá heterosexual, etc. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a construir una ciudad más diversa e inclusiva. Así que gracias, Carola. Muchas gracias, Caro. Nos falta nivelar la cancha, parece, desde el origen, que de verdad tengamos el mismo acceso, ¿verdad? Ahora en educación, esta transformación cultural que está siendo necesaria. Y qué interesante lo que decías, Caro, que los mismos sesgos inconscientes que operan, ¿verdad? A que no se elijan mujeres, así como en primera opción, eh, también ocurre acá. Interesante el dato, ¿verdad? Que 2/3 de las personas con discapacidad sean mujeres y que el 75% de los contratados en condición de discapacidad sean hombres. Para reflexionar. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar y quiero empezar, son hartas preguntas. Kim de punto S pregunta, Magda, ¿por qué no te sientes una persona no normal? ¿Por qué no me siento una persona no normal? ¿Mm? Porque no soy normal. Soy una persona neurodivergente y no pertenezco a la norma en términos estadísticos. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil que me sienta como una persona normal cuando la mayoría de la gente procesa la información, expresa lo que siente, se relaciona con otras personas de forma distinta a la que yo lo hago, desde términos sensoriales, cognitivos principalmente, psicológicos en general. Entonces, para mí es muy difícil sentirme normal. Y es algo que ya he ido aceptando a lo largo de varios años. Por supuesto que con apoyo terapéutico, porque no siempre ha sido fácil aceptar mis diferencias, pero actualmente las vivo con orgullo. Gracias, Magda. Claudia Escudero Miller pregunta, a la Caro, ¿qué recomendaría poder trabajar en las organizaciones desde el coaching para acompañar a las jefaturas para cambiar miradas, para mejorar la inclusión en Chile? Hoy aprovecho de saludar a la Claudia. Mira, creo que es fundamental trabajar en un liderazgo inclusivo, ya que el líder que realmente está comprometido con la inclusión y trabaja sobre sus propios sesgos inconscientes, ya que muchas veces yo llego donde los líderes y le digo, oiga, aquí alguien discrimina y todos no, por supuesto que no. Entonces yo les digo ya, de vuelta a clase, porque es obvio que todos discriminamos por alguna u otra razón. Entonces, sin embargo, hacerse consciente de esto, de que tanto la organización como el líder tienen sesgos inconscientes es muy relevante, ya que finalmente puede implicar en prácticas
de discriminación o de inequidad o de injusticia. Además, trabajar la curiosidad por realmente saber cómo piensa el otro, ya que muchas veces nos contratan y nos dicen, ya, bueno, ya te contraté, así que quédate contento. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con los otros? Además de tener coraje, el líder inclusivo, tener coraje de que tanto él, el líder, tiene sus propios puntos de ceguera y tiene que trabajarlos, y también tener coraje para desafiar a los que no están tan comprometidos y hacerlos salirse como de este status quo en que somos como todos iguales ante la norma y seguimos haciendo los chistes y seguimos haciendo las mismas prácticas. Entonces creo que desafiar a los líderes con coaching me parece fantástico, y también desafiándolos. Oiga, ¿por qué no tiene a una persona con discapacidad trabajando en su equipo? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay montones de explicaciones. Después te voy a enumerar 100. Así que, pero claro, ¿cómo los desafiamos? Gracias, Caro. Quiero agradecer a todos que nos han hecho llegar sus preguntas y comentarios a través de Instagram. Voy a leer algunos. Profedis dice que es lamentable, pero a la vez beneficioso que los espacios creados por personas con discapacidad sean accesibles a diferencia de otros. Salud compatible con el cargo. Esto a raíz, ¿verdad?, de lo que nos comentaba Magda. Jessica Lorry comenta: siempre tenemos que estar preparándonos para sobresalir y no ser cuestionados. Juan Taglet comenta: muchísimas gracias a todas las panelistas por compartir su experiencia. Profedis nuevamente nos dice: la accesibilidad implica que la discapacidad no exista para nosotros. Muchas gracias por sus aportes y experiencias. La Claudia es tu fan, Caro, dice: seca la Caro, te encuentro totalmente clara y lúcida siempre en tu planteamiento. Siempre ilumina la Caro. Y qué importante, ¿verdad?, que nos ilumine y que ilumine estos puntos de ceguera que mencionó. Magda dando en el clavo respecto a la peor barrera a la cual nos enfrentamos. Alguien dice que está muy entretenido, qué bueno. Aquí yo creo que esta pregunta la respondió la Caro, pero, cariños desde Valdivia, nos manda Granja Elemental. Felicitaciones por la iniciativa. Jackie comenta que hay que fomentar leyes pronto. Comedor de diario, no queda otra que partir por cuotas hasta que se normalice. Parece que la ley de cuotas, tanto para mujeres como para personas con discapacidad, es una herramienta necesaria en el corto plazo, ¿verdad? Hasta que se dé esta transformación cultural, esta mentalidad inclusiva. El Horizonte Creativo comenta: si una empresa decide contratar solo a mujeres en situación de discapacidad, estaría cayendo en exclusión de los hombres. Justamente, ¿verdad? Aquí se trata de que cada uno de nosotros tenga un espacio. Estamos llegando al cierre. Quisiera nuevamente dar la palabra a nuestras panelistas para que puedan hacer este cierre en este webinar en que hemos podido compartir y conocer sus experiencias. Caro, cuéntame, ¿con qué nos quedamos en el cierre de este webinar? Bueno, le mando muchos saludos a todos los que nos están viendo y ahí comentando. Y fíjate que a raíz de la pregunta de Claudia, quiero tomarme de ahí como para el cierre, de que todos, independientes si somos líderes o no, estamos invitados a ser agentes de cambio y líderes inclusivos, desafiar nuestros propios puntos de ceguera, desafiar a los otros, partiendo por nuestros
espacios de colaboradores más cercanos, nuestros equipos y también por nuestra familia. O sea, ¿cómo estamos nosotros educando a nuestros propios hijos? De que cómo están discriminando, cómo están de pronto riéndose los amiguitos que tienen alguna diferencia. Entonces, ¿por qué no ayudarlos a ellos a que tengan estas distinciones, momentos de reflexión? Entonces, ¿cuán diferente sería nuestro mundo? Y tal vez incluso dejaríamos de hacer bullying en los niños. Entonces, ese es mi mensaje final. La invitación es a todos seamos agentes de cambio y también mirarnos en cuándo estoy siendo discriminatorio, porque es súper normal tener etiquetas de cómo hablas, cómo te vistes, cómo te ves, a qué colegio fuiste, cualquier cosa. Y todos somos diferentes, pero con igualdad de derechos. Así que muchas gracias y aprovecho de decir muchas gracias a Fundación Guazú por esta invitación y feliz acá con mis amigas panelistas y contigo, Caro, de moderadora. Y gracias a nuestra intérprete de lengua de señas. Muchas gracias, Caro. Sí, gracias, Francisca, por acompañarnos en este webinar. Pauli, para ti, ¿cuáles serían tus palabras de cierre? Bueno, primero que todo agradecer la invitación a Guazú, a quienes nos están mirando del otro lado y a las panelistas también, por supuesto, y todo el equipo que nos acompaña detrás. Fue una instancia súper rica y me encanta que se den estos espacios en donde podamos compartir nuestras vivencias, nuestras opiniones, porque a través de la concientización y del diálogo, ¿cierto? Generando estos puntos de unión, de intercambio, creo que se pueden lograr cambios, se puede lograr sembrar esa semilla de un cambio cultural inclusivo y que sea transversal, no solo para las personas en situación de discapacidad, no solo para las mujeres, sino para todas las diversidades humanas que existen. Creo que día a día tenemos que ir creciendo e ir haciéndonos conscientes de que somos seres diversos, pero que a la vez podemos encontrar estos puntos de unión, que eso es lo más importante, estos puntos de inclusión y de compartir y de valorarnos unos a otros. Así es que muchas gracias por todo y invitarles también a que sigan mi cuenta de Instagram donde siempre estoy compartiendo contenido respecto a la inclusión, respecto a salud mental y trato también de que vaya con la mayor accesibilidad universal posible. ¿Ya? Así que muchas gracias por todo, un gusto estar aquí. Muchas gracias, Pauli. Magda, tus palabras de cierre. Gracias, Caro. Es difícil luego de que han dicho cosas tan bonitas Caro y Paulina. Yo no voy a ser tan poética, pero sí creo que estos contextos, estas actividades son muy importantes y creo que hay que siempre escuchar a las personas en situación de discapacidad. Es muy importante que se nos den las facilidades, los apoyos para que podamos participar y expresarnos, porque, bueno, especialmente las personas en el espectro autista vamos a tener dificultades para iniciar quizá las interacciones sociales, pero no por eso no tenemos cosas que decir o que compartir o que expresar. Entonces, hago un llamado a que se nos escuche, se nos lea, se nos siga a todas las personas en situación de discapacidad, como decía Paulina también, que nos sigan en nuestras redes sociales. Personalmente, mi Instagram es @magdamonteron, con una N al final. Y también, bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y gracias a todos quienes han estado detrás de cámaras haciendo que esto sea posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, Magda. Nos quedamos con estos mensajes, ser agentes de cambio, este llamado a todos, ser agentes de cambio, mirarnos, encontrar los puntos de unión y valorarnos, escuchar a las personas en situación de discapacidad. Nos quedamos con con esta invitación que nos hacen Carolina, Paulina, Magda. Estamos llegando al término de este webinar y agradecemos a quienes nos apoyaron en el desarrollo de este webinar. Derco, WOM, Reciter, Lipigas, Talana, Better Química, IFL Smith y Research and Recurse. La verdad es que también quiero agradecer todo esto, por supuesto, a nombre de Fundación Guazú, la participación del público y de nuestras panelistas y, por supuesto, de nuestra intérprete de señas, Francisca Orellana. Espero de verdad que hayan disfrutado este webinar. Tengo una reflexión antes de la palabra final, que a veces las personas ciegas o aquellas que tenemos baja visión, vemos y observamos mejor nuestro entorno que aquellos que tienen sus ojos sanos y buenos. Qué buena reflexión. Bueno, para mí ha sido un honor moderar este panel y dejo a todas las personas invitadas a visitar la web guazú.cl. Muchas gracias nuevamente y nos encontraremos en una próxima actividad. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, chao.